Buenos días, ¿cómo están? Para comenzar a trabajar, antes vamos a recordar todo lo que hemos trabajado hasta el momento. En una primera actividad estuvimos viendo que los cuerpos geométricos se pueden clasificar en poliedros y no poliedros. Los poliedros son todos aquellos cuerpos geométricos que están conformados por superficies planas. Estas superficies planas son los polígonos que constituyen cada una de las caras de los poliedros. Ya los no poliedros están conformados por al menos una superficie curva. Estuvimos viendo que los poliedros poseen distintos elementos que los constituyen, como son las caras. Estas pueden ser caras laterales o caras que están en la base. Además vimos que los poliedros poseen también aristas. Pueden ser aristas laterales o aristas que están en la base. Las aristas decimos que son los lados de cada una de las caras, porque recordemos que las caras de los poliedros son polígonos. Entonces las aristas son los lados de esos polígonos. Y otro de los elementos que estuvimos viendo son los vértices, que realizan la intersección de una arista con la otra. Particularmente nos centramos en trabajar sobre los prismas y vimos que los prismas están conformados por dos bases. Vamos a tomar como ejemplo el prisma de base pentagonal. Vemos que posee dos bases y estas dos bases son polígonos iguales, son pentágonos en este caso, y las demás caras laterales son paralelogramos. En la actividad anterior, si recordamos un poquito, se les había planteado de nombrar a los distintos prismas que se les presentaba con sus debidas representaciones. Lo que vimos fue que cada uno de los prismas es nombrado según el polígono que constituya su base. Por ejemplo, si tomamos a este prisma, vemos que su base es triangular. Entonces decimos que es un prisma triangular o un prisma de base triangular, porque el polígono de la base es un triángulo. También se les planteó que pudieran completar una tabla. Esa tabla es la misma que tengo aquí, donde se les presentaba distintas representaciones de poliedros, en este caso prismas, porque nos centramos en las distintas actividades en trabajar sobre prismas. Entonces tenemos una representación de prisma de base triangular, una representación de prisma de base cuadrangular, otra representación de prisma de base pentagonal y por último la representación de un prisma de base hexagonal. En esa tabla debían colocar el número de aristas y el número de vértices de cada uno de los prismas en cuestión. En esta oportunidad, para realizar la actividad del día de hoy, se les plantea que ustedes puedan agregar a esa tabla otra columna más. Pero ahora colocaremos el número de lados del polígono de la base. Entonces, tomamos como ejemplo el primer prisma de base triangular. ¿Cómo sabemos que su base es triangular? El polígono que la constituye es un triángulo, entonces posee tres lados, por lo que vamos a colocar el número 3 donde nos pide el número de lados del polígono de la base. Lo mismo ustedes lo harán
para los demás prismas. Van a observar la representación del prisma de base cuadrangular y van a colocar el número de lados del polígono de la base. Así lo harán para la representación del prisma de base pentagonal y para la del prisma de base hexagonal. Para realizar esta actividad, ustedes podrán ingresar a la página web de GeoGebra con la cual estuvieron trabajando en la actividad anterior, donde se encuentran las distintas representaciones de estos prismas. Luego de haber completado la tabla, ustedes tendrán debajo algunas preguntas para contestar con relación a los datos obtenidos de número de aristas, número de vértices y número de lados del polígono de la base. En esta actividad van a descubrir algo muy interesante acerca de los prismas que involucra a estos tres elementos: aristas, vértices y lados del polígono de la base. Una vez que ustedes hayan realizado la actividad, les voy a estar subiendo un segundo video donde realizaremos la puesta en común de todo lo trabajado y les explicaré acerca de lo que hayan descubierto. Entonces, a seguir trabajando.